Muy buenas noches, oyentes de todo el país y por supuesto también oyentes de RPP. Estamos en Palacio de Gobierno, en una cita importante, vamos a conversar con el señor presidente de la República, luego de justamente todos los debates y el discurso presidencial, el último discurso del señor presidente, cosa que ya hemos comentado que resulta un poco extraña, porque en realidad el último día del mandato es el próximo julio, el próximo 28 de julio. Pero de todas formas, evidentemente, siempre un discurso presidencial origina una serie de balances. También, por supuesto, no todos están a favor, hay críticas, siempre se dice se debió haber dicho esto o lo otro, pero en las actuales circunstancias, este discurso, no solo porque es el último ante la nación en el Congreso, sino fundamentalmente porque ha venido precedido de una serie de complejidades, de turbiedades políticas, de malos ánimos también, y por lo mismo hemos visto que en estos días el gobierno, a través de sus ministros, del propio primer ministro, ha venido desarrollando una serie de temas, ampliando los alcances de lo que vino en el discurso presidencial. Presidente, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, lo primero que le tengo que decir es eso, efectivamente, siempre un discurso presidencial lo insatisface incluso a quien lo dice, ¿no es cierto? Porque son muchas las cosas que tienen que decirse, y si el discurso es muy largo, dicen esto es terrible, ¿no? Y usted claramente tuvo una estrategia aquí, ¿no es cierto? Evitó tocar aquello que en el fondo se venía reclamando, que fueran aproximaciones para enfrentar turbulencias que a lo largo del año se han venido produciendo y que se centraran en los puntos centrales en los que usted va a tener que trabajar en estos meses que le restan como mandatario. Sin embargo, usted lo que señaló es fundamentalmente todos los avances sociales, todos los temas de la inclusión, tema que también ha sido de alguna manera rebatido. Le pregunto eso específicamente. ¿Qué esperaba usted de este discurso? ¿Cómo lo enfocó? Buenas noches. Bueno, en realidad lo que hemos hecho es lo que manda la Constitución, que es un discurso en el cual el presidente rinde cuentas a la nación de lo que se ha venido haciendo en las diferentes políticas de Estado y tratando de dar una proyección para el futuro. Eso es lo que hemos hecho. Creo que los temas, las fortalezas de este gobierno, entre otros, ha sido la política social. Nosotros hemos consolidado una política social prácticamente inexistente. Lo que habían eran programas sociales. Nosotros hemos creado un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión, hemos creado una estrategia para combinar el crecimiento con la inclusión y tener dos herramientas de reducción de pobreza que hoy día nos permite, en el contexto de América Latina, ser uno de los pocos países de la región que sigue reduciendo pobreza. Hemos mostrado que, así como nos preocupamos por la inclusión social, no descuidamos las grandes obras de infraestructura, en las cuales podemos, con cifras a la mano, como las he señalado, podemos señalar que en saneamiento, en salud, en educación, en infraestructura de transportes y comunicaciones, entre otras, en 4 años de gobierno hemos superado los montos de inversión de lo que se hizo en el quinquenio anterior. Entonces, hemos combinado estas cosas, hemos mostrado los avances en la educación, por ejemplo. Después lo vamos a ver en detalle, pero lo que quería redondear es el tema de que hemos querido mostrar, ¿no?, lo que hemos venido haciendo a toda la nación en el transcurso de estos 4 años, en los cuales hemos trabajado, yo diría hasta silenciosamente, para cambiar el Perú de lo que recibimos en el 2011 a lo que entregaremos en el 2016. Pero el contexto político, sin duda, estaba planteando, sobre todo los medios de comunicación, los propios dirigentes y políticos de los otros partidos, gente de los sectores privados y tal, que señalaban que por lo menos debía haberse puesto mucho más énfasis en aspectos cruciales. Uno, fundamental, el de la seguridad. La lucha contra la inseguridad y contra la violencia y contra, en fin, todos los tremendos dramas que estamos viviendo socialmente. Lo segundo, efectivamente, también tiene una importancia medular y justamente presidió su discurso una reunión de todos los presidentes regionales
señalando que en verdad están muy preocupados y que querían tener más reuniones con usted. Es decir, las relaciones entre los gobiernos regionales, muchos de ellos que atraviesan por conflictos, problemas, inquietudes sociales, y el gobierno. Segundo aspecto. El tercer aspecto es el de la economía, que luego lo veremos, porque allí sí hemos estado conversando tanto con el primer ministro como con el ministro de Economía. ¿Por qué no se tocaron esos temas? ¿Por qué se están abordando a posteriori? Estamos conversándolos en estos días plenamente. Bueno, primero hay que entender que en un discurso a la nación, previo al discurso a la nación, hay una presión de actores de carácter social, económico, de empresas privadas de comunicación, donde todo el mundo quiere que en el discurso coloquen algo, ¿no? Entonces, si el jefe de Estado va a estar en función a lo que pide un dirigente del ámbito económico, del ámbito social, laboral, etcétera, sale un desastre. No es un cajón desastre. El discurso de la nación no es un cajón desastre, ¿no? Y menos puede ser un desastre. Tiene que ser un tema que obedece a una estrategia de gobierno. Entonces todo el mundo quisiera que pongan algo, pero como usted lo dijo al principio, ¿no? Entonces nos demoraríamos no una hora, sino 10 horas, sí, y nos quedaríamos cortos. Pero yo le puedo decir, ¿no?, en el tema de los gobiernos regionales, que ellos quieren más comunicación, este es uno de los gobiernos que más se ha comunicado con ellos. Yo he ido con mi gabinete de ministros prácticamente a todas las regiones del país, salvo regiones que por problemas coyunturales, como fue el de Ancash, Tumbes, Madre de Dios, por razones que ni siquiera sus presidentes regionales estaban presos o no habidos, no se pudo hacer Consejo de Ministros descentralizados. En el tema de seguridad, hemos tocado el tema de la seguridad y puedo asegurarle que en este gobierno se ha invertido en cifras más que el doble en 4 años de lo que se hizo en el quinquenio anterior. Pero sin embargo, reconózcame que estamos efectivamente todos particularmente sobresaltados con la situación de la violencia. Sí, pero también reconózcame usted que este no es un problema que nace con este gobierno. No, es un problema que tiene por lo menos 20 años. De acuerdo. Y que si recordamos cuáles eran las principales críticas al gobierno anterior, era seguridad ciudadana. En esto todos tenemos que trabajar juntos. Por esto es por primera vez en los últimos 20 años que yo recuerdo o más, un gobierno, el Ejecutivo pide delegación de facultades para materia de seguridad ciudadana. Acuérdense que en el año 2012 lo pedimos al Congreso y no nos lo dieron. Ahora lo hemos conseguido y ya estamos dando una serie de normas y medidas en el tema de seguridad ciudadana, que en algunas pueden generar discusión y controversia, pero al final creo que tenemos que tener en claro que la meta es darle mayor seguridad a la población. Sí, pero en ese terreno, concretamente, por ejemplo, estamos hablando de, son 4 años de recorrido ya gubernamental, ¿no es cierto?, de la presidencia. En consecuencia, uno se pregunta cómo se puede haber prescindido de tener mayor énfasis y quizá mayor permanencia del ministro del Interior. Han desfilado tantos ministros que en realidad cada uno de alguna manera ha tratado también de encontrar algunas fórmulas, no sé si mágicas, pero complejas, siendo que usted en realidad, desde que tomó el poder, señaló que quería liderar todo este tema y presidir incluso lo voy el Consejo liderando, Nacional de Seguridad. y lo lidero. ¿Siente usted que sí ha sido así? No necesito estar en la foto para liderar. El líder no es el figuretti. Esas son dos cosas distintas. Lo que tenemos que entender también es que hay políticas que se han ido institucionalizando en el tiempo. Por ejemplo, la política económica es una política que el Perú la ha institucionalizado y se ha ido consolidando, ¿no? Prácticamente no hay mayores discusiones en materia macroeconómica. Pero en el tema de seguridad ciudadana es un tema que no hemos logrado. El Estado peruano, el país, no ha logrado institucionalizar esta política. Es por eso que usted verá que en todos los gobiernos, no solamente en este gobierno, los ministros de Interior cambian por coyunturas determinadas. Que son siempre muy pequeñas en relación con el problema general. Cierto, ¿por qué? Porque no es una política institucionalizada y además no queremos reconocer que el problema de la seguridad ciudadana es de todos. Las fallas en los diferentes sectores, en los gobiernos municipales, etcétera, al final todo incide en la seguridad ciudadana. Si no hay si hay un conflicto social, termina en seguridad ciudadana, termina con la policía atrapa todo, ¿no? Y también señalar que en los últimos 10 años no se ha invertido en la Policía Nacional del Perú.
podemos mostrar cifras en las cuales es mínimo la inversión que se ha hecho en la Policía Nacional del Perú. Es en este gobierno en que estamos más que duplicando el equipamiento de la Policía Nacional del Perú, la capacitación de los policías. Entonces, este es un proceso de mediano y largo plazo que hay que resolverlo. Hoy día mismo estamos dando normas en materia de seguridad ciudadana para justamente tomar la iniciativa y hacer retroceder a todos los delincuentes. Usted mismo ha señalado que en realidad es un problema de todos, como también es un problema de todos la economía y, en fin, otros aspectos, ¿no es cierto? Fue muy importante en un momento dado el cambio del primer ministro y el acceso del ministro Cateriano, porque lo primero que inició fue un diálogo, en fin, conversaciones con los grupos políticos y tal. Después volvimos un poco a las situaciones, pues, de antagonismos excesivos, ¿no es cierto? Y entonces se perdió un poco ese rumbo, que de alguna manera pareciera irse retomando con el documento que han suscrito todos los partidos políticos, llamando a que, en fin, tengamos un poco más de calma, no exageremos en las violencias y oposiciones, y finalmente también sujetémonos a que todos los problemas de acusaciones que se vierten sobre todos, el presidente, su esposa, todos los expresidentes, en fin, que yo no sé si la clase política se da cuenta que eso afecta al ánimo del país, porque todo el mundo dice, bueno, todo esto está marchando de una manera en que no tiene nadie esperanzas de nada, y tenemos que creer que al contrario, que tenemos dirigentes, que las cosas funcionan. De modo que el diálogo, sin duda siempre habrá debate, pero el diálogo y la concertación y la aproximación ¿no son acaso necesarios en estas presentes circunstancias? ¿Y usted las avalaría? Por cierto, yo creo que el diálogo es imprescindible en una democracia, ¿no? Yo lamento de que en el Perú, siendo nuestro país un país que está avanzando, hemos entrado ya al nivel de renta media, estamos hoy día en las grandes discusiones en el mundo, en el Acuerdo Transpacífico se está discutiendo, hemos celebrado ya la ejecución o la puesta en marcha del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. El Perú es uno de los países que lidera el crecimiento económico en América Latina. Digamos, vienen de otros países, ahora está viniendo una misión colombiana a ver cómo funciona Beca 18, cómo es el sistema este fondo para la lucha contra la desnutrición, cómo funciona, o el tema de inclusión financiera. No se entienda cómo al interior los peruanos nos peleamos tanto, ¿no? Y a veces por cosas nimias, ¿no? Bueno, es pelea y descontento. Usted nos ha respondido siempre que usted no se preocupa, en fin, no fija su atención en las encuestas. Pero las encuestas reflejan no una verdad, pero sí un cierto estado de ánimo, ¿no es cierto? Y ese estado de ánimo es más bien defectivo, diciendo que caramba, las cosas no están marchando. Yo no creo que refleje necesariamente eso. Eso refleja también el día a día de la gente, ¿no? Yo creo que lo que tenemos nosotros es que mirar las cosas, entrar a lo que es la discusión de la política real y no del chisme barato. Yo creo que el tema es que mucho tiempo ese es algo muy típico de nosotros, ¿no? Pero le dedicamos mucho tiempo al chisme y al escandalete y no a las cosas de fondo, no a las cosas reales. Yo hubiera querido que hubiera una discusión real sobre la reforma electoral, que hubiera una discusión real sobre cómo le damos una oportunidad a casi 2 millones de jóvenes que hoy día no tienen una ley que les permita ingresar al trabajo en mejores condiciones, que viéramos temas de cómo resolver los problemas de infraestructura en el interior del país. El tema es la educación, ¿no? Pero no, más vende el escandalete, el chisme, ¿no? Y de eso muchas veces la gente se distrae mucho. ¿Usted no siente que ha perdido el tiempo precisamente por eso, por lo que llama usted escandalete? Y que entonces la direccionalidad del trabajo gubernamental se ha visto complicado. Yo más bien siento que ha sido un esfuerzo que en tanto ruido político, nosotros mantengamos firme el timón del barco. Yo no me voy al lujo de distraerme como otros tienen tiempo para distraerse en esas cosas. Yo tengo una responsabilidad por encima de esas cosas y que es con el país.
Es por esto que yo puedo decirle hoy día al país de que lo que hemos hecho es un esfuerzo sin precedentes en educación. Este es el gobierno de la educación. Nadie lo puede discutir, nadie lo puede negar. Este es el gobierno de la política social. Antes no había pensión 65, ahora hemos anunciado ya al país, ponemos en marcha la pensión por discapacidad severa, los Cunamás, Jaliwarma, que nunca había un programa alimentario. El PRONA no era un programa alimentario, ¿no? Lo que tenemos hoy día es una real política social y el Perú se está poniendo como el ejemplo de lo que es la vanguardia en lo que es la política social a nivel mundial. Así nos están viendo. Entonces, nosotros hemos mantenido eso y las muestras están ahí. Esto sin descuidar lo que es infraestructura en salud. En salud hemos aumentado en 4 años el presupuesto en un 75%. Sí. Las carreteras, en 4 años hemos hecho más intervenciones del Estado en carreteras que en el último quinquenio. Bueno, eso lo hemos escuchado en su mensaje, presidente, pero sí, el tema es un poco, evaluemos qué reacciones se han producido en el escenario político luego de su discurso y cuáles son los emprendimientos que tenemos por delante, donde sin duda también hay polémicas. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Presidente que los peruanos recordamos más del siglo XIX. Estoy casi segura que la respuesta será Ramón Castilla. Él firmó el decreto de abolición de la esclavitud, pensó en integrar a la selva, a la región amazónica, al territorio nacional. Vamos a tratar de darles una visión integral de este personaje, con sus aciertos y sus errores. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Gracias al auspicio de... La promoción millonaria de Gloria es buena para todos. Junta tus etiquetas. Esta semana en Imagen de la Música. El lunes. El martes. Miércoles. Comenzarás diciéndome que ya me has olvidado. El jueves. Y el tiempo nunca acaba. Quiere divina y generosa. Acumular no lleva nada. El viernes. No somos peruanos, no somos paraguayos ni argentinos. Estos meses y sin duda también la campaña electoral es el curso económico. Usted ya ha hecho mención a que el Perú en verdad en el exterior está presentando una imagen bastante bonancible en comparación incluso con otros países de América Latina. Pero de hecho, internamente hay cosas que se discuten fundamentalmente, independientemente de toda la prioridad social que de hecho es una de las cosas que este gobierno puede exhibir plenamente. ¿Qué es lo que se piensa hacer con respecto al salario mínimo vital? ¿Qué es lo que se piensa? Ahí parece una contradicción entre el primer ministro y el ministro Segura. ¿Qué es lo que se piensa con las relaciones con el sector privado? Mire, hoy día el señor, uno de los analistas, Roberto Abusada, que representa, en fin, el sector empresarial, Palacio de Gobierno ha jugado en contra de la inversión privada. Y se dice que la desaceleración por la tramitología y 20 cosas hace pues que no se pueda avanzar en inversiones sustantivas. Y finalmente que el gobierno no actúa muy claramente en situaciones límite como es el caso de Tía María y algunos otros conflictos mineros. ¿Qué se puede responder a estas que son efectivamente preocupaciones vivas y que se reflejan en general en que la población empieza a decir ¿qué hago yo? ¿Compro, no compro, ahorro? En fin, bien lo sabemos todos. A ver, nos preocupamos. A ver, me permitiría darle algunas cifras. En lo que va del gobierno hasta el día de hoy, ya hemos adjudicado 28 proyectos
en asociación pública-privada por un monto de más de 20.000, casi 20.500 millones de dólares, ¿no? Lo cual ya representa el doble de lo adjudicado en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, en el quinquenio del 2006 al 2011, se adjudicaron 9.743 millones de dólares. Y en el quinquenio anterior se adjudicaron 2.713 millones de dólares. Entonces, repito, nosotros ya vamos adjudicando más del doble del quinquenio anterior. En cuanto vamos a cerrar el próximo año, estamos estimando en más de 25.500 millones de dólares, porque ya tenemos para este año 9 proyectos para ser adjudicados. Ese es un dato que debiéramos tomarlo en cuenta. A pesar de que, como dice un comentarista también económico, señala que hay 17.000 millones de proyectos que no entran en vigencia. Es el mismo, es el IEP, ¿no? Sí. No, este no es el IEP. Este es Gonzalo Pérez. Sí, pero están equivocados porque están mezclando papas con camote. Bueno, o están equivocados o están resentidos con su administración, algo pasa. Pero habría que ver a quiénes representan. De repente el señor Aguzada representa algún grupo empresarial y que no se ha ganado una adjudicación y bueno, pues está con el ojo con sangre, ¿no? Y me extraña que el comercio le esté dando ese titular, porque es falso, ¿no? En segundo lugar, le digo que mezclan papas con camotes para dar un ejemplo. Dentro de esa plata que dicen que por culpa del gobierno no se habría invertido, está considerando, por ejemplo, el proyecto de la Anglo-América en Toquepala, ¿no? En Moquegua. Este proyecto no es que no se haya dado por el gobierno. Ahí había un trabajo articulado entre el gobierno nacional y el gobierno regional para sacar la licencia social, etcétera. Pero es un problema de la empresa Anglo-América en Quellaveco, ¿no? Que por razones financieras de sus finanzas internacionales hasta ahora no puede iniciar las operaciones, ya todo está listo. Entonces están confundiendo a la población, están equivocados lo que están diciendo. Le voy a dar otro dato, ¿no? La inversión pública en el Perú. Este es un cuadro, ¿no? La ejecución presupuestal. En el quinquenio del 2001 al 2006 fue 64% el promedio. En el quinquenio pasado, del 2006 al 2011, fue 60%. En este quinquenio, en lo que va a estos 4 años de gobierno, ya vamos en un promedio de 76%. 76%. Prácticamente 16 puntos por encima en ejecución presupuestal. El año pasado, ¿sabe, don Raúl, con cuánto hemos cerrado en promedio de ejecución presupuestal del gobierno central? 88%. Y este año, a julio de este año, como respecto a julio del año pasado, ¿no? Hemos superado la ejecución presupuestal de julio del año pasado en un 30%. El problema que hay es que ese mismo dinamismo no lo están teniendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que están por debajo de un 30% de su ejecución. Y todo eso arrastra un promedio. Pero aún así les digo, para terminar, ¿no?, que este es un cuadro real. Estas son cifras reales para que vea cómo está la expansión y la preocupación de la inversión, del gobierno en la inversión pública. Pero ese es un punto, ¿no es cierto? Pero le estoy dando datos para que usted se dé cuenta de cuál es el sustento. Pero le quiero señalar que la otra parte es si eso está efectuándose del mismo modo en el sector privado, que señala que el aparato público, la institucionalidad frena. Ahora voy al sector privado. Déjeme avanzar y llego al sector privado. Inversión pública, ¿no? Esta es la inversión pública en cifras. 18.000 millones de soles, 18.604 millones en el periodo 2001-2006. 74.847 millones en 5 años del 2006 al 2011. En lo que va de este gobierno, del 2011 a julio del 2015, julio, no agosto, ya vamos en 113.327 millones de soles, para que vea cómo trabaja este gobierno. Y le voy a dar un dato más. Esto es seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Estos son los niveles de inversión en seguridad ciudadana. Hasta acá, a partir de acá es el gobierno, mi gobierno, a partir de la mitad del 2011. Mire los niveles de inversión que se está haciendo en seguridad ciudadana. Y acá estamos todavía en 2015. Educación, mire usted los picos, ¿no? Transporte interurbano, mire los picos del gobierno, montos de inversión con respecto a los otros gobiernos. Saneamiento, mire los montos de inversión. Bueno, ¿con esto qué le quiero decir?
Lo que le quiero decir es que no es exacto lo que señalan de que el gobierno no está poniéndole empuje, fuerza a lo que es el crecimiento económico, a la inversión pública. En el tema de la remuneración mínima vital, es un tema que tenemos que evaluar. En el Consejo Nacional del Trabajo no han llegado a un acuerdo, pero quiero hacerle recordar que es este gobierno el que en el primer año de gobierno hizo el mayor aumento de la remuneración mínima vital que lo que se ha dado en 20 años. Hemos aumentado en 150 soles y está la discusión y está en evaluación. En tercer lugar, cuando dice que no responde el sector privado en lo que esperamos, es verdad, pero no todos, porque hay empresarios y grupos empresariales que han dicho públicamente que sí van a continuar invirtiendo en el Perú. Y me da gusto, porque creo que el verdadero liderazgo se ve en las buenas y en las malas. Cuando hay aceleración de la economía, todos quieren ser el líder de la economía, ¿no? Pero cuando hay un proceso de desaceleración, ¿no? Algunos, no todos, sectores del ámbito privado reclaman más confianza, más aliento, ¿no? Fíjate, todas las medidas que estamos dando para alentar la inversión, ¿no? Hemos dado medidas de carácter inmediato. No tendrían estas quejas, pues no estarían permanentemente insistiendo en este tema. Le voy a dar datos, por ejemplo. Dentro del Banco Mundial, el análisis que se hace sobre las facilidades para hacer negocios, el ambiente para hacer negocios, el Perú es el segundo país después de Colombia en toda la región de América Latina en ambiente favorable para negocio. El tema de las tramitomanías ya es un tema que es tradicional en el Perú, ¿no? Yo creo que el sector privado, no todos por cierto, debieran apostar por el país, no solamente en los momentos que la tienen fácil, que es el momento en que se acelera la economía, sino ahora también. Ahora también porque creo que es parte de construir país. Todos, lo que pasa es que muchos no quieren asumir riesgos. Todos los riesgos los asume el Estado. Muchas de estas obras que se hacen es básicamente con plata del Estado, plata de fondos públicos para que ellos trabajen y quieren todavía adendas a los contratos. Es lo que le voy a señalar, presidente. En realidad hemos pasado por un periodo en el que la economía y sobre todo los minerales, nuestras exportaciones y crecimientos internos, agroexportación, etcétera, han permitido entonces tener mucho dinero, que no lo vamos a tener, que ya no lo estamos teniendo. Y entonces por eso es que ingresamos al otro plano, que es primero las relaciones más Estado, menos Estado, y las relaciones con el sector privado, y también otra cosa que es muy importante, es decir, saber dónde se centralizan los esfuerzos independientemente de la inclusión social, porque ahí hay también otra discusión. Crecer con inclusión no es suficiente según muchos de los economistas, hay que imaginar también mecanismos de crecimiento y de inducción económica. En otras palabras, tenemos necesidad de institucionalidad, de diálogo entre las partes, y en tercer lugar, la pregunta que me surge de todo lo que usted expone, que en realidad reitera su valioso discurso presidencial, es ¿qué cosa entonces hace que el gobierno no cuente con todo el apoyo que se debiera suponer si es que ha actuado tan bien? En otros términos, ¿en dónde cree que han habido o se han cometido errores o no ha habido suficientes ánimos de resolver problemas? Bueno, son varias preguntas en una. Primero, para redondear el tema de del sector empresarial privado, los gremios, yo saludo que muchos están invirtiendo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer como gobierno, pero no podemos ceder nosotros a presiones, en muchos casos, de querer volarse normas, SNIP y otros mecanismos de fiscalización a las inversiones bajo el discurso de que no nos alientan. Este gobierno un poco más les va a dar respiración boca a boca, porque así estamos dándole de aliento al sector privado. Hemos sacado normas de impulso a la economía, hemos inyectado liquidez al mercado, hemos generado un fondo de 3.000 millones de soles el año pasado para financiar proyectos de gobiernos regionales y gobiernos locales que necesitaban más allá de su presupuesto.
El año pasado también creamos un fondo de 3.100 millones de soles para lo que es desastres naturales. Hemos pagado sentencias y provisiones y requerimientos que le tenían al Estado, deuda social. Hemos dado unas bonificaciones y gratificaciones extraordinarias en un semestre de 200 soles y en otro de 300 soles, adicionales a lo normal. Hemos adelantado los tramos de la reforma de defensa y policía. Eso es en las medidas de impacto inmediato. Hemos reducido impuesto a la renta. Si eso no es un aliento al sector empresarial, dígame usted qué es, ya entonces es incomprensible lo que están diciendo, ¿no? Pero además de esto, hemos dado medidas de carácter estratégico de mediano plazo. La diversificación productiva para hacer de un país dependiente menos de las materias primas, de los minerales, como usted lo ha señalado, y más de una economía diversificada con fortalezas industriales. Hemos inyectado como nunca se inyecta la capacitación, la educación del personal, ¿no? Son medidas que estamos haciendo. Hemos creado el Instituto Nacional de Calidad, porque hoy día la principal barrera para la exportación de productos es la calidad, no son los aranceles. Entonces, creo que se han dado una serie de medidas y lo que se viene ahora es la implementación de estas medidas, la delegación de facultades que hemos pedido al Congreso. Ya hemos sacado la ley de factoring, que va a beneficiar a todos los proveedores de las grandes empresas que tienen que cobrar recién su plata en 90 días, etcétera, para que eso valga. Se viene la ley de expropiaciones para justamente agilizar los proyectos. Entonces estamos trabajando para seguir en este tema de impulso a la economía. En cuanto a lo que usted señala del tema de la estrategia de incluir para crecer, es una estrategia que hemos creado y que permite complementar la tradicional estrategia de crecer para incluir. Y hoy día nos permite tener dos herramientas validadas para luchar contra la pobreza, para reducir pobreza: crecimiento económico y las políticas sociales. Y eso no lo digo yo, eso está en el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, que señala que son los dos factores que hoy día nos permiten seguir reduciendo pobreza, cuando la región de América Latina hace 2 años que no está reduciendo pobreza en promedio, y que las tasas de crecimiento, las proyecciones de crecimiento para América Latina ya no están en 0.9% como estaba hace 4 meses, están en 0.5% y con tendencia a la baja. Frente a todo ese panorama, el Perú sigue creciendo con estimaciones superiores al 3%. Pero y cuidado que estamos llegando ya a algunas advertencias que pueden ser menos del 3%. Sí, no sabemos cómo. Lo que sí le puedo decir. Porque aquí es hay que factores externos, independientemente de cuán brillantes seamos nosotros acá en lo interno, así ¿cierto? Así que... Y eso hay que reconocer que estos factores externos no están mejorando. Se está acentuando más el proceso de desaceleración de la economía en todo el mundo. Entonces, evidentemente es un panorama preocupante. Pero frente a esto, don Raúl, a diferencia de lo que ha hecho Colombia, Chile, otros países, lo que hemos hecho nosotros son políticas contracíclicas que nos han permitido reducir impuestos mientras en estos países están creando más impuestos o están elevando impuestos, ¿no? Seguir manteniendo la expansión de la inversión pública frente a otros países de nivel de economías medias, de ingresos medios, que están más bien paralizando la inversión pública, están retrayendo la inversión pública para esperar que se viene. Nosotros estamos confiando con estas políticas contracíclicas en la capacidad productiva de las pequeñas microempresas en general, también del sector privado. ¿Le puedo pedir que haga usted un examen de conciencia y nos diga en qué se ha avanzado, en qué se ha fallado, en qué no estamos satisfechos en materia de conducción de la economía? ¿O todo es un mundo perfecto? Porque la verdad que le acepto que en efecto hay cosas que no se relevan ni destacan, pero al mismo tiempo tengo la impresión de que en efecto una administración gubernamental pues tiene que decir, como lo vemos en tantos dirigentes mundiales, diciendo esto está bien, nos hemos equivocado en esto, hemos fallado en esto otra cosa. A ver, normalmente... En fin. Y aquí el señalamiento más serio, que sin duda lo afecta a usted, es falta liderazgo.
falta liderazgo para los emprendimientos económicos, en fin, los argumentos que ya conocemos, ¿no es cierto? Sí, pero eso no tiene... Dígame una razón objetiva para que digan eso. Bueno, pues yo lo único que le digo es que esos son comentarios de gente que sí está metida en los asuntos. Ya que usted me lo trae, dígame una razón objetiva. ¿A qué responde eso? Algo objetivo que sustente eso. No, yo diría que sí, en efecto. Es decir, por lo pronto, mire los cambios que ha tenido usted de ministros. Mire dos ministros de Economía en 4 años. No, pero y todos los demás, por favor. Ah, bueno, entonces, por eso le digo... Primeros ministros. Sí, primeros ministros. Razones objetivas para que digan eso no quiere decir que el que se cambie un ministro. Eso más bien puede ser la imposición de un liderazgo frente a personas que de repente en un momento ya cumplieron un ciclo. Eso no quiere decir lo otro. Por eso yo le digo... Pueden decir muchas cosas, pero en este nivel de conversación debemos tratar de centrarnos en el objetivo y no simplemente en lo que dicen, porque si no perdemos los valiosos minutos de televisión. Yo creo que es importante yo no estoy perdiendo valiosos minutos con usted, presidente. Sí, pero yo creo que es importante la autocrítica. Pero la autocrítica integral se tiene que hacer al término del gobierno, no en pleno partido. Lo que yo le puedo decir, creo que las cosas que todavía faltan trabajar es, por ejemplo, la reforma electoral, ¿no? Normas que permitan consolidar la política de Estado, a los partidos políticos, ¿no? El tema del transfugismo, el voto preferencial, son temas, pero que no corresponden al Ejecutivo, sino al Legislativo. Creo que también temas que hay que trabajar es... mejorar y avanzar en lo que es la reforma del servicio público, ¿no? La ley Servir, porque todavía encontramos que al interior del Estado los tiempos son distintos a los tiempos del gobierno, ¿no? Para un director que tiene 10 o 20 años en la administración pública, sus tiempos para sacar un proyecto para avanzar no son los mismos tiempos, no es el mismo apremio que tiene un gobierno. Entonces necesitamos saber articular, digamos, lo bueno y lo perfecto, ¿no? Porque el burócrata que tiene una carrera en la administración pública de 30, 40 años, él va a buscar lo perfecto. Pero el gobierno que está un quinquenio, lo que busca es lo bueno, lo óptimo, ¿no? Y ahí tiene que combinarse. Y ese es un tema de día a día. Son temas, por ejemplo, que no ayudan a la rapidez con que quisiéramos todos avanzar. Otro tema es la necesidad de hacer más consejos descentralizados en las regiones, porque una cosa es gobernar el país desde una visión sectorial, con los ministros, bajo políticas sectoriales de educación, de salud, seguridad ciudadana, etc. Pero otra cosa es tener una visión más territorial de lo que está pasando en cada región, porque la misma política no tiene el mismo resultado en una región con respecto a otra región por problemas de infraestructura, etc. El otro tema es cómo articular los gobiernos regionales, ¿no? Hemos visto que en el periodo anterior han habido ya 6 gobiernos regionales que han caído, la mayoría por casos de corrupción y otros por delitos comunes. Hemos visto cómo algunos gobiernos regionales actuales cómo han ingresado, de qué manera han ingresado al gobierno regional. Y eso genera una inestabilidad al interior de estos gobiernos regionales. Tenemos hoy día el tema, por ejemplo, en el tema de crecimiento económico, la adecuación, el periodo de adecuación de estos nuevos gobiernos regionales, y es por eso que estamos viendo en este primer semestre que la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales y gobiernos locales está un 30% inferior al año pasado en el mes de julio. Vamos a hacer una pausa, presidente. TV Perú y Sur Perú se unen. Ahora los peruanos que residen en los Estados Unidos podrán disfrutar también de nuestros mejores programas. Reportaje al Perú. Gracias por descubrir el Perú con nosotros. 1,000 voces. Para que gocen con lo mejor de nuestra música criolla. Y TV Perú Deportes. Vive la pasión con nosotros. Síguenos.
aventura, música y la más completa información deportiva. Ahora, gracias a TV Perú, en Estados Unidos hay mucho más que ver. Si yo les pregunto cuál es el presidente que los peruanos recordamos más del siglo XIX, estoy casi segura que la respuesta será Ramón Castilla. Él firmó el decreto de abolición de la esclavitud, pensó en integrar a la selva, a la región amazónica, al territorio nacional. Vamos a tratar de darles una visión integral de este personaje, con sus aciertos y sus errores. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Gracias al auspicio de... La promoción millonaria de Gloria es buena para todos. Junta tus etiquetas. Lo que nos gustaría saber sobre nuestros artistas. ¿Qué piensan? ¿Cómo trabajan? ¿En qué se inspiran? Todo esto y más en Detrás del Arte, con la conducción de Fernando Ríos. Todos los sábados a las 7 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Esta semana en Imagen de la Música, el lunes. El martes. Déjame llevarte esta vez. El miércoles. Me estarás diciéndome que ya me has olvidado. El jueves. Y el tiempo nunca acaba. Quieres vivir y generosidad. Acumular no lleva nada. El viernes. No somos peruanos, no somos paraguayos ni argentinos. Imagen de la Música, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana en TV Perú Noticias. Si yo les pregunto cuál es el presidente que los peruanos recordamos más del siglo XIX, estoy casi segura que la respuesta será Ramón Castilla. Él firmó el decreto de abolición de la esclavitud, pensó en integrar a la selva, a la región amazónica, al territorio nacional. Vamos a tratar de darles una visión integral de este personaje, con sus aciertos y sus errores. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Gracias al auspicio de... La promoción millonaria de Gloria es buena para todos. Junta tus etiquetas. Son lugares sagrados que nos hablan de la historia y cultura de la humanidad. Conoce cómo vivieron tus antepasados y redescubre los artefactos que cambiaron nuestras vidas. De la mano del destacado museólogo Luis Repeto. Veremos el terremoto de 1746 y su posterior maremoto. Despierta tu imaginación y avanza con nosotros hacia el futuro de los museos. Museos Puertas Abiertas. Los lunes a las 4 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Las últimas noticias del acontecer internacional. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. TV Perú Mundo. Conducido por Paola Pecovés. Una selección de reportajes y el análisis de la actualidad internacional. A cargo de nuestros especialistas Francisco Belaunde, Farid Cajat y Oscar Vidarte.
Vive informado. TV Perú, mucho más que ver. Lo que nos gustaría saber sobre nuestros artistas. ¿Qué piensan? ¿Cómo trabajan? ¿En qué se inspiran? Todo esto y más en Detrás del Arte, con la conducción de Fernando Ríos. Todos los sábados a las 7 de la noche por TV Perú, mucho más que ver. En un mundo complicado, necesitamos un momento para reflexionar. El gran problema de combatir a los llamados virus es que no siendo pues seres vivos no podemos matarlos. Y aunque el panorama no parezca prometedor, Cada vez la gente escribe peor, ¿no? No ha mejorado la escritura en absoluto. siempre habrá temas interesantes. Nosotros nos imaginamos a una muerte que vive. Es la muerte viviente. Personas con quienes compartirlos. Los emoticones están destrozando al lenguaje escrito, los están transformando en jeroglíficos. Y lugares donde encontrarlos. Se ha producido en el mundo y sigue produciéndose una creciente Esta conversación tan interesante, presidente, usted mismo va señalando poco a poco que, en efecto, uno de los problemas que el país tiene es el tema de la debilidad de las instituciones. ¿No es cierto? Que ya no es solamente el Ejecutivo, eso es cierto, pero las tintas se cargan principalmente sobre el Ejecutivo. Tenemos el tema parlamentario, al que ha hecho usted referencia, y al Congreso, y allí me gustaría preguntar ¿cómo podemos pensar en institucionalidad si, primero, los partidos políticos son muy débiles? Segundo, su propio partido nos da una lección de cómo la gente puede pasar de un lado a otro con una facilidad que también sorprende, ¿no es cierto? Digo, increíble. Hombre, qué fe se tienen las cosas, ¿no es cierto? Y entonces, este enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo nos ha generado pues estos cambios por lo pronto súbitos de gabinetes, pero al mismo tiempo que no se puedan plasmar políticas, ya lo hemos visto en el caso de seguridad ciudadana, que no se puedan plasmar ideas y coyunturas significativas, salvo en el caso de educación. ¿Qué explicación tiene esa aceptación casi unánime de que las cosas están marchando bien en educación? A ver, yo creo que no solamente es educación, creo que la política social también hay un consenso después lo vamos a ver. De que está marchando bien. Acá es la voluntad política del gobierno y del presidente de la República, porque tomé la decisión en el año 2011, cuando hicimos el presupuesto general de la República para el año 2012, de aumentar lo que era la inversión social de lo que estaba plasmado por el MEF, que era algo de 27%, a más de 31%. Y hoy día estamos en más de 36%. Estas cifras se las puedo mostrar acá. Entonces, ¿qué involucra eso? Involucra una inversión muy fuerte en lo que es educación y en lo que es política social. Esto involucra que hoy día estemos en más de 3.5%, estamos en 3.6% del Producto Bruto Interno en educación. Esto nunca se ha hecho en la historia de la República. Entonces, puedo señalarle que en incremento de política social, ¿no?, pasamos del año 2011, que yo no hice ese presupuesto, de 31.5% a 35.5%. Esa es la diferencia, 31.5 a 35.5% en lo que es la política social. ¿Y esto qué involucra? Fueron más de 18.300 millones de soles que se ha invertido en educación, en salud, en políticas sociales,
De tal manera que ahora podemos decir que educación y salud han superado su presupuesto en más de un 70%, más de 75%. La política social, en los programas hay más de 5.000 millones de soles invertidos, o casi 5.000 millones de soles de inversión. Esto nos permite reducir pobreza. Y nosotros creemos que en el campo de la política de seguridad ciudadana también podemos mostrar cifras en las cuales hemos invertido hoy día más que el doble del quinquenio anterior. Pero es el día a día de la inseguridad lo que hace en muchos casos crea la inestabilidad en el sector interior. Esto es un problema tradicional o endémico en el país. Lo que necesitamos es darle más estabilidad al sector interior para que se empodere y pueda trabajar mejor la lucha contra los nuevos tipos de delitos que van saliendo, ¿no? Nosotros en ese sentido, le hemos dado independencia a lo que era antes la DISCAMEC, ahora es SUSCAMEC, ¿no? A lo que era migraciones, ahora es una entidad autónoma, le hemos dado autonomía. Igual con Gobierno Interior, para que el Ministerio del Interior se centre más en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Hemos equipado la policía aérea, tienen 5 helicópteros nuevos, hemos comprado más de 2.500 vehículos, más de 3.000 motocicletas, estamos haciendo una nueva compra de motocicletas, estamos tratando de recuperar la exclusividad del servicio, es decir, estamos dando una serie de medidas que van a rendir sus frutos. Hemos pedido la delegación de facultades que ya nos lo otorgaron y estamos sacando nuevas normas. En cuanto a la debilidad de los partidos políticos... De los partidos, empezando por el suyo, a ver, por favor. Yo creo que lo que necesitamos es fortalecer los partidos, como lo dije al principio, eliminando, por ejemplo, el transfugismo, penalizando el transfugismo de los partidos, retirando el voto preferencial para consolidar partidos. No podemos esperar que la democracia se sustente en personas, se debe sustentar en instituciones. El transfugismo es un tema que, como usted lo sabe, en la década de los 90, en la época de Fujimori, fue el clímax, donde están filmados los congresistas que cobraban plata para pasarse. Es un mal endémico. Y eso no nos hemos recuperado. Probablemente hay muchos congresistas que vienen todavía de esas promociones, de esa mala escuela, vienen y están ejerciendo política partidaria y en el Congreso están ejerciendo. El otro tema es el financiamiento de los partidos, en donde también hay severas acusaciones con relación a su partido. A todos los partidos, no es solamente... Pero toquemos el suyo, porque sí, en fin de cuentas usted es el líder de él, ¿no es cierto?, de esta agrupación. En otras palabras, ¿qué cosa ha hecho que se desanimen tantos parlamentarios y abandonen su apoyo al gobierno, por un lado? Y en segundo lugar, que todas estas normas de reforma electoral pudieron haber sido impulsadas precisamente por quienes, formando parte de su partido, recogen sus propias ideas y dicen, bueno, vamos a entrar a discutir o a favorecer estos puntos de vista. No se ha hecho. Nadie ha participado. Por eso digo, con mucho entusiasmo. Uno de los problemas que todavía subsisten es la reforma electoral, ¿no? Y ahí ningún partido se salva. Y en el mío tampoco, ¿no? Nosotros estamos viendo ya en una época preelectoral como algunos congresistas han ido tomando sus distancias. Eso es parte de lo que permite el Congreso. Algunos no, bastantes. Sí, bueno, eso es... ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo han analizado ustedes este asunto? Bueno, nosotros creemos que justamente somos un partido todavía joven. Todavía hay que entender que construir un partido no es solamente cumplir la ley electoral, ¿no? Construir un partido es construir cuadros desde abajo. Y nosotros hemos consolidado en la bancada, en lo que era Gana Perú, la gran alianza nacionalista, han entrado gente de izquierda, que una vez que entraron al Congreso, se abrieron, tomaron su camino, han entrado ambientalistas, han entrado representantes de diversos sectores de la sociedad, porque si usted se da cuenta, la característica de la bancada oficialista es una bancada donde no necesariamente todos han sido nacionalistas, por eso se les puso la gran alianza nacionalista, es Gana Perú. Y cada uno, una vez en el Congreso, ha creído que no necesita la bancada para llevar sus proyectos de ley o cumplir con sus expectativas o intereses. Eso es lo que ha pasado. Entonces se van quedando básicamente los nacionalistas nada más, ¿no? Y algunos nacionalistas de repente que no sienten, no se han podido ubicar, dejar de ser oposición y ser gobierno, no han comprendido el escenario, el nuevo escenario, no han comprendido los nuevos retos que les pone la vida política
y se han apartado. Eso es totalmente humano. Reprobable, yo no voy a reprobar eso. No tanto que reprobable, pero ¿no crea una situación crítica? ¿No crea una situación difícil y crítica su agrupación? Efectivamente, pero no es solamente la agrupación. Si usted mira hoy día el Congreso, me parece que entraron algo de cuatro bancadas o 5 bancadas y hoy día hay 9, por lo menos. Entonces usted encuentra bancadas del Congreso que tienen el respaldo de un partido y otras bancadas que no tienen el respaldo afuera de ningún partido. Ese es el fenómeno que se está dando. Y hay que ver cómo se van posicionando estas bancadas que no tienen el respaldo de un partido, que simplemente una vez que entraron al Congreso se han fracturado. Eso es un tema que tiene que abordarse del legislativo, ¿no? Pero resulta difícil pues que uno mismo se autorregule. El otro tema en cuanto al financiamiento, yo creo que debe haber de alguna manera una participación del Estado, porque si no estamos viendo todos estos problemas, que no es solamente el Partido Nacionalista. Que la opinión pública rechaza el plan, ¿no? Son todos los partidos. Ese tema, la opinión pública lo rechaza. Pero ¿sabe qué podríamos también trabajar? Es mejorar el tema de la franja electoral, porque el diseño de la campaña política, de las campañas electorales en el Perú y en otros países, es el diseño, el modelo norteamericano, donde se recauda fondos, ¿no? Y son sumas millonarias. Y básicamente el principal rubro de una campaña es la televisión. Es la famosa franja electoral que ya está siendo financiada. Eso que lo rechaza, de repente no se han dado cuenta, pero ya el Estado financia la campaña, aporta a las campañas electorales con la franja electoral. Lo que pasa es que la franja electoral es hacia abajo. Por eso es que nadie dice nada, porque las televisoras no dicen nada, porque es una plata que les aseguran en la franja electoral. ¿Y qué pasaría si ponemos la franja electoral hacia arriba? O sea, le ponemos un tope. Decimos que los partidos no sobrepasen este monto y eso lo pague el Estado y para todos los partidos por igual. Sería más democrático. Pero estoy seguro que los primeros que saldrían serían las empresas, los canales de televisión, porque no les va a convenir económicamente, ¿no? Es un tema de plata. Entonces, yo creo que hay que ser justo y hablar las cosas claras. Todo resulta peligrosísimo para usted, ¿eh? Es una cosa curiosa, ¿eh? No, no es peligrosísimo. Es claro, es bien claro. Si le ponemos la franja electoral hacia arriba y no hacia abajo... ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos la televisión? No, no eliminamos la televisión. La televisión es un negocio que da muchas utilidades. Por eso ha habido mucha pelea por el manejo de las televisoras. Pero déjeme terminar la idea, por favor. Hoy día ponemos la franja abajo. O sea, es un piso mínimo que lo paga el Estado al candidato. Pero de ahí, los candidatos y los partidos tienen para poner de manera, entre comillas, casi limitado, ¿no? Pero tal vez debiera analizarse qué pasa si ponemos la franja hacia arriba. O sea, le ponemos un tope, ponemos algo adecuado para que todos los candidatos tengan la oportunidad de llegar a través de la televisión al público, pero no más. Eso podría ayudar a hacer campañas más austeras y campañas, digamos, donde el dinero no sea un factor fundamental. ¿Fue la suya una campaña austera? No, no ha sido una campaña austera. Yo creo que ha sido una campaña en el promedio, ¿no? Pero en nuestra campaña la diferencia han sido las ideas, las propuestas, que están plasmadas al final en una hoja de ruta, que fue con lo que entré en la segunda vuelta, y que estamos cumpliendo en casi todo. Bueno, vamos a ver otro aspecto que también es importante, el tema de la salud. En el tema de la salud también han habido preocupaciones, cambios intensos y estamos en algunas discusiones importantes con respecto a los productos farmacológicos y a una alianza posible de producción de medicamentos con países de América Latina. Eso me lleva entonces a ver si en efecto podría lograrse en materia de salud una especie de consorcio latinoamericano, o en fin, de países que puedan tener abastecimientos y colaboraciones y medicamentos, aparte de instalaciones médicas y campañas médicas, si se pudiera lograr algunas cosas en ese sentido. Nosotros quisiéramos hacer esto, estamos pugnando por avanzar en alianzas regionales, porque es un problema
más que nacional, es un problema regional. Y con verdaderas similitudes, ¿no? Así es. Lo que tenemos hoy día es que está la OPS, que es la que de alguna manera estandariza los precios de los medicamentos, y que prácticamente todos los países de la región compramos medicinas a través de la OPS, ¿no? El Organismo Panamericano de la Salud. El otro tema es, lo que estamos nosotros trabajando, es el tema de los genéricos. Cuando hoy día lo que tiene el Perú es la forma de comprar genéricos es sobre el tema de buenas prácticas. O sea, salen del ministerio a visitar los laboratorios donde se hacen estas medicinas, estos genéricos, y analizan las buenas prácticas de la fabricación del producto y compran. Pero, ¿qué ha generado esto en los últimos 20 años? Que el Perú tenga probablemente los genéricos más baratos, o uno de los más baratos, pero también de menor efectividad. Entonces nosotros lo que estamos hoy día trabajando ya con el Ministerio de Salud, y lo anuncié en el discurso a la Nación, es vamos a incluir la política de bioequivalencias, ¿no? Que es que nos permita a nosotros homogenizar por lo menos, por ejemplo, en un 92% de todos los componentes del producto de marca, de tal manera de garantizar que ese producto genérico es más barato, pero también es efectivo. Porque usted puede ver el laboratorio, ¿no? Pero no necesariamente sabe si la composición del genérico es similar o garantiza la efectividad del producto de marca. Esa es una lucha que estamos haciendo. El otro tema que estamos nosotros trabajando es el tema del Plan Esperanza. El Plan Esperanza, que hoy día nos ha permitido subir de un 16.7% aproximadamente de atenciones de salud para los pobres a más de cerca de un 70%, que gracias al Plan Esperanza los pobres están yendo al INEM a atenderse a hospitales oncológicos, ¿no? Y todo eso lo estamos pagando nosotros. Es un éxito tremendo. El Perú hoy día está siendo replicado este modelo de Plan Esperanza para la atención del cáncer. Y estamos construyendo los institutos regionales de cáncer, me parece que es en Loreto y otro creo que es en Arequipa, porque necesitamos descentralizar la atención oncológica en el país. El otro tema es, estamos haciendo que se reglamente, que se revise el tema de las pruebas de medicinas con menores de edad. Normalmente eso se ha venido dando y en muchos casos era beneficio de laboratorios privados, ¿no? Sabemos que hay muchos niños que tienen la necesidad por la gravedad o las enfermedades que tienen, que muchas veces son de carácter terminal, de la necesidad de probar otros productos que todavía no han entrado al mercado. Pero todo esto tiene que ser reglamentado, tiene que haber un aseguramiento, y eso es lo que estamos viendo nosotros. Sí, no se convierte en algo completamente inhumano. Así es. Vamos a entrar un poquito al terreno, no internacional, sino fundamentalmente de algunas de las acciones que se han venido desarrollando este año con los países vecinos, por lo pronto, ¿no? Y algunos gabinetes binacionales, el último del cual es el boliviano, porque en definitiva es allí donde el Perú también ha tenido no solamente incidentes, sino también variantes en modelos, pero sin embargo ha logrado encontrar un camino de colaboración binacional que supongo que continuará, pese a todas las diferencias ideológicas y políticas que hay. ¿Cómo siente usted que han ido estas conversaciones, por ejemplo, con Ecuador, con Bolivia? Yo creo que muy bien, creo que fue un acierto que hayan los gabinetes binacionales con Ecuador, sobre todo después de salir de una etapa conflictiva, ¿no? Que nos llevó recurrentemente a conflictos. Hoy día eso ya es un tema lejano, se ve lejano. Más bien estamos en un proceso de desminado de toda la cordillera del Cóndor. Estamos avanzando en intercambios, sobre todo de experiencias de ellos con experiencias de nosotros, ¿no? Puyango Tumbes. Sí, es un proyecto que viene de por lo menos hace unos 30 años. Por lo menos. Así es un viejo anhelo. Sí, ¿y qué pasó? Le cuento como anécdota. Uno de estos gabinetes binacionales se pusieron de acuerdo y le dieron la construcción, la elaboración del expediente técnico a una empresa ecuatoriana. Al final fue un desastre el expediente técnico y hubo
un acuerdo de ambos países, Perú y Ecuador, de suspender, o sea, suspender esa contratación, ese expediente técnico, y hubo un momento difícil en que se puso en cuestión la eliminación de este proyecto. Felizmente lo hemos vuelto a tomar. Pero esto es complejo también porque el río Puyango viene contaminado por la minería que hace Ecuador en las zonas de la cordillera del Cóndor. Entonces, este proyecto involucra también un proceso de descontaminación del río y formalización de la minería ecuatoriana en la frontera. Pero además de esto, hoy día este año hemos iniciado otros gabinetes binacionales. En el caso de Colombia, que hicimos hace poco en la ciudad de Iquitos, y el de Bolivia, que hemos hecho en la ciudad de Puno. Y esto es importante, por ejemplo, en el de Colombia, porque nos ha permitido tomar medidas conjuntas en lo que es lucha contra el narcotráfico, en lo que es desarrollo fronterizo. Les ha encantado el proyecto que nosotros estamos desarrollando de los PIAs, estos buques de la Marina que llevan en el primer piso un hospital y servicios, políticas, el RENIEC, Banco de la Nación, programas sociales en el segundo piso, y que recorren los ríos de la Amazonía, el Napo, el Morona, el Putumayo, ¿no? El Pastaza, perdón, el Pastaza, el Putumayo y el Napo están ahora, y vamos a llevar a los otros ríos y después al lago Titicaca. En el caso de Bolivia, nos ha permitido, por ejemplo, asumir ya acuerdos en lo que es la lucha contra el contrabando, contra la minería ilegal, pero además de esto, nos ha permitido firmar ese mismo día un acuerdo energético que va a permitir también a Bolivia participar en el mercado nacional en la venta de GLP. Además de esto, hay el proyecto de que Bolivia se sume al gasoducto surperuano para poder tener la posibilidad de trasladar su gas a la costa sur del Pacífico. Chile, siempre Chile. Que aquí no hay gabinetes binacionales, pero hay permanentemente encuentros y desencuentros. ¿Hemos entrado a otra etapa de normalidad o seguimos en el tema de los espionajes y las cosas? Como usted lo ha descrito, la historia de la relación con Chile es una relación compleja, ¿no? Que viene atado, unido al pasado desde la... Y que está lleno de matices, ¿no es cierto? Sí. Inevitables. Yo creo que ya hemos superado el tema del espionaje, en el sentido de que hemos encontrado a los culpables y Chile, hemos informado eso a Chile y Chile ha tenido que dar sus satisfacciones al país. Con eso hemos, creo, puesto un punto final en este tema y hoy día... Pero sí también redoblar la atención porque finalmente los espías son peruanos, ojo. Claro también sí. ¿Qué está pasando institucionalmente? Claro que sí. Y este es un tema que sucede, en el pasado era el tema de los espionajes eran orientados a la Fuerza Aérea, ¿no? Pero en este caso era más complejo porque era en el entorno del litigio en La Haya en que se produce esto y es en el lado de la Marina. Entonces, eso lo volvió más complejo y más delicado el tema, ¿no? Hoy día, felizmente, ya con las satisfacciones dadas por el gobierno de Chile, este año vamos a retomar nuevamente, después de 2 años, estos consejos de interacción social que se hizo en Santiago de Chile, donde viajaron 9 ministros de Estado. Este año lo va a hacer el Perú. Vamos a retomar nuevamente, rápidamente esto, porque de todas maneras tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? Las relaciones con Chile... Pertenecemos además a la cuenca del Pacífico y a la alianza. Al TPP, al APEC. El tiempo nos gana, presidente, pero permita entonces algunas preguntas puntuales. ¿Continuará usted, al dejar la presidencia de la República, en la vida política? Por supuesto. ¿Pensará entonces de repente en una reelección luego de un periodo? Yo te puedo decir que continuaré en la vida política, pero yo creo que ahora... Pero que no sea solo en la defensa y ataque, ¿no? Porque también pasa eso. Un expresidente tiene que verse de todas maneras involucrado porque tiene que defenderse de los cargos que le sobrevendrán. Es que lamentablemente es así. Uno deja la presidencia y de ahí pasa
probablemente a otros espacios de lucha que no le permiten a uno tampoco alejarse de la política, ¿no? Yo, como usted verá, yo inicio una carrera militar, ¿no? Y es después que, por circunstancias de la vida, en la época de la corrupción fujimorista, que hago un levantamiento militar y marca un nuevo rumbo a mi vida, ¿no? Pero no es que yo me haya trazado la política desde niño como una razón de ser. De modo que la tarea es, en buena cuenta, fortalecer al Partido Nacional y participar activamente, por supuesto, en la contienda para la conformación del Congreso, ¿no es cierto? Yo creo que... ¿Su esposa va a participar en ello? Falta un año todavía de gobierno. No puedo distraerme pensando qué voy a hacer después del 2016. Cuando termine mi periodo de gobierno, me pondré a ver realmente qué puedo hacer. Ojalá tuviera tiempo para prever escenarios, pero ahorita estoy dedicado a los proyectos que estamos sacando, ¿no? El gasoducto surperuano, la línea 2 del metro, el ramal 4 de la línea 2, los estudios para la línea 3. Pero su esposa preside, pues. Su esposa preside Gana Perú. El de la Sierra, los PIAs, el ferry para la Amazonía, no se me escapa. Las reformas del Estado, etc. Su esposa preside Gana Perú y, por lo tanto... El Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista, perdón. Y por lo tanto, seguramente va a ser ilegítimamente candidata al Congreso, por ejemplo. Eso, porque en general van a tener que imaginar y pensar cuántos van a ingresar del partido al futuro Congreso. Yo soy optimista. Yo creo que, y sobre todo lo soy porque yo viajo por el país. No estoy... Entonces van a tener hasta candidato presidencial. No estoy mirando solamente... Van a tener hasta candidato presidencial. Sino voy al interior del país y veo cómo están las cosas. Yo veo muy bien. El último viaje previo al 28 de julio fue a Tarma. Pide usted las imágenes de Tarma para que vea cómo ha sido la recepción en Tarma, ¿no? Para que se dé cuenta la fuerza del nacionalismo a nivel nacional. No podemos pensar de que en estas elecciones... De modo que puede ser una fuerza que compita con los otros líderes y presidente candidato a la presidencia. Por supuesto. Ah, bueno, entonces tenemos ahí un otro camino claro que, sí. que recorrer. ¿Y qué piensa usted de las encuestas en este momento con respecto a posibles candidaturas presidenciales y lo que van obteniendo en porcentaje? A ver, yo tengo un concepto único para las encuestas, ¿no? ¿Que no le gustan? No que no me gustan, sino que entiendo que tiene un factor de interés privado, es un negocio hacer encuestas en el Perú. Eso no quita la seriedad de las encuestas, ¿no? Y que nos permita a los analistas de encuestas determinar cosas. Que son estados de ánimo, ¿no? Sí, es lo que yo digo como en un partido de fútbol, ¿no? Son 90 segundos, entonces puede ser que hacen una encuesta en el minuto 30, otro después de un gol, otro cuando le meten un gol, entonces los estados de ánimos cambian. Lo importante es el resultado de los 90 minutos, cómo queda. Eso es lo que importa y lo que va a mandar en las elecciones, no son las encuestas. Si usted recuerda, ¿no? En el Perú pasa algo muy típico. Los que están arriba en las encuestas, se les aplica la ley de la gravedad. Van cayendo, ¿no? Y hay otros que también llegan muy rápido a la meta, llegan muy temprano a la meta. Entonces, no han todavía todavía no se inició la competencia y ya llegaron a la meta. Entonces, de todas esas cosas hay que tener cuidado y eso creo que es parte de la experiencia en política que uno va aprendiendo día a día. Una última pregunta que ya es absolutamente personal por las reacciones que usted ha tenido en este año tan difícil y a veces, en fin, ha perdido la paciencia y hasta el buen humor. Pero pero yo lo que le quiero preguntar es eso, si en efecto ha morigerado su carácter o no, y si vamos a tener de aquí al proceso electoral donde va a intervenir el Partido Nacionalista con candidato presidencial, que espero que no sea de repente el señor Urresti, porque ahí sí ya volvemos a incendiar la pradera, pero en fin, ¿va a morigerar un poco su estado de ánimo o no? A mí el que me ha morigerado bastante, me ha hecho cambiar mucho, me ha hecho frenar mi carácter, parte de la vida, es el pequeñín, el Samin. ¿Sí? Ayer he salido a montar bicicleta con él. Yo me escapo a veces los sábados, lo sé. O un domingo y monto bicicleta con él. Y me cuadra, ¿no? Me ayuda a mí a morigerar el carácter. Pero también la vida, ¿no? Yo creo que... ¿Su esposa lo cuadra? Mi esposa me comprende, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Algo sí es importante es
siempre tengo la esencia, ¿no? Desde un inicio, la llama, ¿no? Y la gente que trabaja conmigo dará cuenta de cómo es mi carácter, porque tengo la obsesión de seguir transformando el país. El país que recibimos en el 2011 y el que entregamos en el 2016, el de 2016 va a ser inmensamente mejor que lo que hemos encontrado en el 2011, pese a todas las dificultades del camino, pese a todos estos temas. Una de las cosas que nadie podrá decir que no hemos hecho es trabajar. Sin feriados, todos los días, trabajando por el país. Muy bien, presidente, muchas gracias. A ustedes. Gracias por su amabilidad. Y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, donde también habrán reacciones a esta presentación.